Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por estar aquí con nosotros este día, esta tarde. La verdad es que es un honor iniciar este programa hablando de la verdad. Estamos iniciando, es un proyecto que nace con el corazón de Dios y lo pone en mi corazón. Mi nombre es Mario, ¿verdad? Me profeso como hijo de Dios y es un honor estar aquí. Quisiera platicarles que hasta el año 2018 había más o menos 2.5 millones de cristianos en el mundo y bueno, pues esto viene a ser un número importante, ¿verdad? Que nos muestra la predicación, la difusión del Evangelio alrededor del mundo. Sin embargo, también representa muchos retos, representa muchas circunstancias a las personas que profesan, ¿verdad?, el Evangelio, a los que son creyentes de Jesucristo, les representa muchos retos. Y para esto tengo el honor, ¿verdad?, de haber invitado no solo a una persona, sino a mi padre espiritual y pastor, el pastor Pedro Gómez, ¿verdad?, que nos hace el honor de acompañarnos en este primer programa, quien nos honra siendo nuestro padrino, ¿verdad?, de este primer programa. La verdad es que es un honor tenerte acá, pastor. Gracias, muchas gracias. Tenerte aquí con nosotros, así es un honor. Y bueno, pues no estamos muy preparados para esto, ¿verdad?, pero queremos platicar de lo que es y lo que significa ser cristiano, ¿no? No sé si quisieras platicarnos un poco de tu trayectoria antes de iniciar con el tema de las preguntas. Gracias, Mario. Primeramente es un privilegio, una honra, es un gusto estar contigo esta tarde. Y bueno, tengo 26 años trabajando de tiempo completo, de estar ministrando en muchos estados y en otros países y pues dirigiendo algunas organizaciones que han sido de impacto en muchas naciones. Actualmente pertenezco a una que está en todo el continente de América y estamos sirviendo y trabajando a favor de todo lo que es la unidad de todos los seres humanos que queremos y buscamos el bien. Es un gusto, Pedro Gómez, para servirle desde la Ciudad de México. Pues así es, nada más 26 años, amigos, de trayectoria, se dicen muy rápido, pero se toma un tiempo, 26 años, ¿verdad? Y por eso para mí es un honor contar con su presencia. Como dije, es mi padre espiritual y pastor, ¿verdad?, de la iglesia Nuevos Comienzos, aquí en la parte sur de la Ciudad de México, ubicada. La verdad es que una iglesia creciente, una iglesia de alto impacto para quienes nos congregamos allí. Bueno, pues entramos ya directamente en materia, ¿verdad? La verdad es que tenemos muchas incógnitas alrededor del cristianismo, ¿no? Y para empezar me gustaría preguntarte, para ti o desde tu punto de vista, ¿qué es ser cristiano? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque hay muchas malas referencias y también malas interpretaciones. Y con mucho gusto, esta primera pregunta me gusta porque la he encontrado más en una forma negativa que positiva en muchos lugares que se habla de ello. Pero quiero decirles que es como en el fútbol en México. En el fútbol somos aficionados, los mexicanos, y creo que cada uno de los equipos tiene mucha gente de la sociedad, y el hecho de que le vayas a un partido, a un equipo de fútbol, soccer aquí en la Ciudad de México o en lo que es la República Mexicana, el hecho de que tengamos un equipo no significa que al pertenecer a ese equipo o irle a ese equipo o estar en ese equipo o ser parte de ese equipo, todos los seres humanos que estamos ahí somos iguales. No es así, porque sería etiquetar, todos los que le van a tal son así, todos los que le van a tal. Y quiero decir es que el cristianismo, así como mucha gente ha dado mal ejemplo y buen ejemplo, quisiera resumirlo rápido en esto. En el cristianismo no hay gente buena y mala, porque es lo primero que yo me preguntaba cuando vine a Cristo. Dije, es que hay buenos cristianos, malos cristianos, hasta que bíblicamente aprendí que no hay ni buenos cristianos ni malos cristianos. Lo que hay es cristianos que empezamos en inmadurez y vamos en camino o proceso a la madurez hasta alcanzar la madurez. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno nace uno de nuevo creyendo en Jesucristo en el corazón, confesándolo con la boca. Empezamos como niños espirituales, así le llama la Biblia, y deseamos esa leche como niños recién nacidos. Pero el niño se alimenta y pasa a ser
empieza el bebé, perdón, a dejar de ser bebé para ser niño, empezar a gatear, empezarse a mover, y luego el niño deja de ser niño para ser un adolescente, y el adolescente pasa la etapa de juventud hasta que llegamos a la quinta etapa, que viene siendo el ser padres o el ser madres. Es igual bíblicamente hablando. El nuevo nacimiento nos provee una nueva vida, no importando la edad en la que hayamos conocido a Cristo. Empezamos como niños, como bebés. Entonces de ahí empezamos en un proceso de crecimiento, de tal manera que lo que hay es de la inmadurez hacia la madurez. Y esto no nos hace buenos ni malos, porque todos empezamos como malos cristianos. ¿Por qué? Porque un cristiano no lo hace el cristianismo. Hay muchos ejemplos mal aplicados cuando se dice cristianos y generalizamos a todos. Por eso les daba el ejemplo de un equipo de fútbol. No somos iguales, somos gente de la sociedad de todas las esferas, hombres y mujeres con grandes deseos de cambiar, con grandes deseos de poder hacer algo para los demás. Y cuando conocemos a Cristo, al inicio les decían a los primeros cristianos los Cristos, después le decían los del camino, y así hasta que quedó cristianos. Pero cristianos no es un eslogan, sino es un estilo de vida. Es algo que empezamos con Cristo y nosotros cada uno deseamos terminar con Cristo en esta tierra. Así es de que el ser cristiano, o que es el cristianismo, es tener a Cristo en el corazón, y nuestro reto es crecer cada día más hasta la madurez. Y cuando uno alcanza la madurez, entonces uno deja de hacer muchos malos ejemplos, que cuando estamos iniciando todos somos malos ejemplos, porque no sabemos comportarnos, no sabemos conducirnos, ofendemos en palabra, ofendemos en ocasiones con actitudes, y entonces conforme la madurez va avanzando, nos va quitando todo eso. Pablo lo describió así. Con esto termino esta primera pregunta. Sí. Pablo lo describe de la siguiente manera. Dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, hasta que tuve que dejarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La madurez nos dejamos de pensar, dejamos de hablar y dejamos de conducirnos como niños. Y eso es lo que hace que una persona sea el testimonio de un cristiano vaya de la inmadurez hacia la madurez. Muy bien, fíjate que qué interesante lo que nos comentas en relación a que todos nacemos, ¿no? Como bebés, ¿no? Y iniciamos siendo, así como lo mencionaste, ¿no? Como malos cristianos, ¿no? En realidad, empezamos como nuestra etapa de quitarnos lo que no convenía, ¿no? Lo que no era algo sano para nuestra vida. Nos empezamos a despojar de esa parte. Y esa parte es muy interesante porque creo que esta etapa es como cuando uno se conoce con la novia, ¿no? Cuando es como la etapa del enamoramiento, ¿no? No se ven las deficiencias ni las cosas malas, ¿no? Se ve todo lo hermoso. Y bueno, yo me recuerdo de cuando yo llegué a Cristo, pues llegué con este impulso de que todo el mundo conociera. Y esa etapa de bebé, como no sabe uno cómo conducirse, y actúa uno de manera atropellada, como un bebé que empieza a caminar, que empieza a gatear, ¿no? Y esto es extraordinario. La verdad es que creo mucho de lo que nos estás comentando, que es real, es cierto, así iniciamos todos. Pero hay una etapa de crecimiento y de madurez, y es hacia allá donde nos tendríamos que estar enfocando todos, amigos, ¿no? Todos tendríamos que estar pensando en ir enfocándonos hacia la madurez. Y lleva tiempo madurar, ¿no? Algunos nos lleva muchos años, algunos nos lleva menos años, pero siempre es un tema de ir creciendo constantemente, ¿no? Es correcto. Dentro del cristianismo. Oye, otra pregunta que yo te quería hacer, bueno, que te quiero hacer más bien es: ¿tú qué consideras que exige la sociedad para un cristiano? O sea, el mundo social, fuera del contexto del cristiano, fuera del contexto del mundo evangélico, la sociedad per se, ¿qué crees que le exige a un cristiano? ¿Qué debería de exigir la sociedad a un cristiano? Bueno, normalmente la sociedad, cuando escucha y te presentan en un lugar, mira, él es cristiano, entonces muchas veces la gente tiene ya los conceptos armados y ya dice: entonces tú debes de ser así, así, así. Y yo les digo: no, les digo, el ser cristiano simple y sencillamente es el poder haber reconocido que vivía perdido. Perdido significa que si yo moría, yo iba a ir a un lugar que
que van todos los que han rechazado a Jesucristo, porque Juan 3:17 y 18 dicen, y esta es la condenación. No es por ser buenos o ser malos, la gente no va a un lugar a vivir sin Cristo por ser buenos o malos, sino dice, esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo, y sin embargo, el rechazar la verdad, el rechazar a Cristo, eso es lo que hace que la eternidad vaya a una persona sin Cristo, y el nacer de nuevo, que es Juan 3:16, porque de tal manera Dios nos amó, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Pues es tener la vida eterna y saber a dónde voy. Si el día de hoy yo tuviera que partir por la razón que sea, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy porque la salvación llegó a mi vida. Pero sin embargo, la sociedad espera mucho de nosotros. Hace poco estuve con una persona, es un alto empresario de la Ciudad de México, y me presentaron como pastor. Entonces, así de entrada fue como que el cortocircuito, porque íbamos a un trabajo, no íbamos a hacer un negocio, y me presentan con él, y él lo primero que me dice, a ver, nunca he entendido la labor de ustedes los cristianos, y dime qué es un pastor. Y le dije, bueno, te voy a decir algo, ser pastor no es pararte a predicar, no es pararte a enseñar, no es pararte nomás a estar ahí, no. Ser pastor conlleva estar atrás de todo lo que se hace, restaurando familias, trabajando con centros de restauración, restauración familiar, restauración de individuos, todo lo que lleva, porque todos llegamos a Cristo, y la iglesia es como un hospital lleno de heridos, lleno de lastimados, llenos de personas que llegamos de una manera muy dañadas. Entonces, la sociedad espera de nosotros mucho en ocasiones, pero sin embargo, nosotros de Cristo es el único que podemos esperar mucho, porque la Biblia dice que Él es el único que sana, el único que restaura, el único que nos da esa nueva vida, y por lo tanto la sociedad demanda de las personas algo que en ocasiones las personas nunca van a hacer. De repente esperan perfección, y la perfección, eso viene con la madurez, y al inicio hay mucha inmadurez. En un congreso de jóvenes me encontré así un joven de frente, y traía unos picos así bien grandes puestos, venía con sus aretes, venía, si me lo hubiera encontrado en la calle pensaría que me agarraba la cartera, ¿verdad? Porque venía de una forma bastante así, y él venía con su cara muy, muy marcada así. Entonces en ese momento leí la playera que traía y decía peligro, cristiano en construcción. Y después, cuando lo conocí durante el evento, él estaba conociendo de Cristo, pero sin embargo él todavía tenía muchas cosas las que dice, pues apenas estoy conociendo, dice, estoy en construcción, dice. Entonces, y eso me gustó mucho, porque eso es, la gente en ocasiones es cristiano, ve cómo se viste, ve cómo actúa, ve cómo habla, y dicen, este sí es, este no es, y eso no define a un cristiano. La sociedad pide algo que no es, sino que muchas veces la demanda que hay de comportarnos de una forma o hacerlo de una cierta manera, eso ha afectado mucho, porque la gente en ocasiones quiere comportarse como no es, hasta que entiendes que Cristo nos llamó a libertad. ¿Qué significa eso? Que yo soy libre como soy, porque Dios me creó, Dios me ama como soy, y entonces yo tengo que hacer todo lo que Cristo pide de mí, mas nunca yo creo llenar las expectativas de lo que toda la gente pueda pedir de mí. Claro, y ese es un tema bien interesante, ¿no? El tema de los estereotipos, ¿no? Y que la sociedad empieza o pretende esperar de una persona que conoce de Cristo lo que decías, ¿no? El tema de la perfección, el tema de ser correcto, ¿no? Y no sabemos en qué etapa se encuentra ese cristiano, si es un nuevo cristiano, si es un cristiano ya de la vieja guardia, con otros conocimientos, con otras ideologías, ¿no? Porque entendamos también que dentro del cristianismo, mis amados, hay muchas corrientes, hay muchas enseñanzas. La doctrina es una, pero las enseñanzas van variando, ¿no? Y ahí es donde el estereotipo pues se rompe, y creo que la sociedad, como dices, espera de nosotros un tema de perfección, un comportamiento de cierta manera, no esperan que un cristiano haga algo en contra de la sociedad, ¿no? Sino todo lo contrario, que le ayude a construir, que le ayude a hacer mejor a la sociedad, ¿no? En ese sentido, creo que es hacia allá donde nos apunta y nos exige a nosotros la sociedad. Sin embargo, este apunte que haces de saber en qué etapa se encuentra el cristiano, pues es difícil, ¿no? Esto que comentas del joven, creo que ahora más que nunca se está viendo el tema de la rebeldía, ¿no? Del tema del anarquismo más presente.
y esas transformaciones llevan un poco más de tiempo. El cambio de pensamiento y todo esto pues exige un poco más de tiempo, ¿no? Y esto pues es parte de lo que la sociedad a veces no ve en los nuevos cristianos. Y pensando en otra cosa, ¿cuál crees tú que sea el reto más grande de ser cristiano? Muy buena pregunta. O sea, el reto que tú digas, este es el reto más grande para ser un cristiano. Sí, yo creo que los retos se pueden medir en dos aspectos. El primer aspecto es que uno de los retos es, yo lo aprendí de un mentor que tuve. Mi mentor era un hombre que, bueno, es un hombre que viaja alrededor del mundo, viaja por las naciones, y con él estuve trabajando en Guadalajara, Jalisco, y este hombre, cuando llegué a Guadalajara a trabajar con él, en asuntos de la iglesia, trabajar en restauración de vidas, en restauración de personas. Su secretaria me dijo que tenía el equivalente en millas, viaja por alrededor del mundo durante 35 años en ese momento que llegué, y él tenía acumulado 42 veces la vuelta al mundo en ese momento. Y una vez una entrevista que le hicieron de una revista, le dijeron, ¿cuál es tu mayor reto que has tenido en la vida? Y yo, ¿cuál es tu mayor éxito? ¿Qué es lo más grande que puedas tener como reto? Entonces, él dice, él respondió algo que yo me lo quedé. Entonces, y lo que él respondió fue, el mayor reto es que cuando estoy en otro país, en otra sociedad, en otro lugar donde nadie me conoce, mi mayor reto es seguirme guardando para Dios. Y mi mayor reto es conquistarme a mí mismo para poder hacer el bien y ser un buen ejemplo donde quiera que estoy. Dominio propio. Dominio propio. Entonces, sí. Ese es el primero, ¿verdad? Entonces, pero también los retos, yo creo que vivimos en un mundo que demanda continuos retos de nosotros. Y bueno, los retos es algo que tenemos que enfrentar todos los días para salir adelante, pero bueno, los dos aspectos es que el primero es, pues, ganar la batalla con uno mismo, donde quiera que uno esté. Y el segundo es que los retos tienen que ver con retos de vida, tienen que ver con lo que nosotros estamos tratando de proyectar, que tiene que ver con los logros. Y los retos pues nos llevan a que podamos trabajar, tratar de llevar nuestros programas de restauración pues a los 32 estados de la República como misión y como reto. Sí, y esta parte creo que es el reto más común para todos los cristianos, ¿no? El conquistarte a ti, el tener este dominio propio, que es algo, sí, yo creo que con lo que batallamos todos, ¿no? Yo me anoto en esa lista, ¿no? Yo creo que es una batalla constante el conquistarte, el negarte a ti mismo. Creo que es algo que pues batallamos muchísimo en ello, ¿no? Así es. Y pasa así en este mismo sentir. Para ti, en específico, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, a través de los años ha habido muchos retos, pero hay algo que retó, el mayor reto, retó quién era y en qué había creído. Y iba con mi esposa, con mi hijo, íbamos a un congreso a Centroamérica, y llegamos primero a El Salvador y después íbamos a viajar a Nicaragua. Y en El Salvador hubo cambio de vuelo en el que íbamos, y era un avión más pequeño en el que nos trasladaron de El Salvador hacia Nicaragua. Y era un avión que todavía era de hélices, y era bastante viejito el avión. Entonces despegó normal, ya íbamos en el aire y empezamos a oír que una de las hélices empezó a sonar y a sonar y a sonar. Entonces, y en ese momento hasta que se apagó, y cuando se apagó se dio un bajón el avión, pero con la otra lograron ya nivelarlo y seguimos con una. Pero más adelante la que había llevado toda la carga empezó también a fallar, y cuando empezó a fallar el avión se empezó a desplomar, y cuando hizo el primer desplome se oyó a una voz en todo el avión, se oyó los gritos de ¡ah! Sí. Mi esposa me clavó las uñas aquí, ¿verdad? Y en ese momento volteé y le dije, el avión no se va a caer. Y ese fue mi mayor reto, creer realmente que lo que hablamos, lo que enseñamos, en lo que hemos creído es verdad. Y en ese momento volteo a ver a mi esposa y le digo, el avión no se va a caer porque tú y yo venimos aquí y no hemos terminado nuestra misión de vida. El mayor reto es poder terminar bien. Y creo que todos podemos cometer errores en el camino, pero el mayor éxito es poder terminar bien la carrera de servir a Dios. Y en ese momento de estar en ese vuelo,
fue para mí un reto saber realmente lo que enseñamos, realmente lo que creemos, dónde están nuestras convicciones. Y creo que ese fue mi mayor reto, saber que aunque mis ojos vieron que se terminó de parar la segunda hélice y el avión se desploma, creerle a Dios y decirle estamos en tus manos y vuelve a encender esa misma hélice y con una llegamos a Nicaragua, bajamos, era tan tensa la atmósfera en el avión que todos estábamos congelados, nadie se bajaba porque uno pensaría que después de aterrizar todos querían correr, pero nadie queríamos correr, todos sentimos que habíamos nacido de nuevo, estábamos sentados, había una atmósfera tensa, pero a la misma vez creo que fue probado. El reto más grande de todos los que estábamos en el avión es saber realmente para dónde vas si en ese momento tendrías que partir. Ese es el reto más grande. ¿A dónde vas cuando sabes que son tus últimos segundos o tu último minuto probablemente de vida? ¿Para dónde vas? Ese es el mayor reto. Ese es el mayor reto, sí. Ha sido una experiencia bastante alucinante, ¿no? Y retante, ¿no? El estar en el avión y pues, o sea, a lo mejor te lo platicas como más tranquilo, pero ese momento a lo mejor cruzan muchos pensamientos por la mente. Así es. Y ahí es justamente lo que dices, ¿no? Verdaderamente afianzarnos en lo que hemos creído, ¿no? Y yo creo que ahí tú dijiste, yo he creído en esto y de aquí me agarro, de aquí soy, no me voy a mover hacia ningún otro lado, ¿no? Así es. Y eso es, qué interesante saber que, pues, alrededor de la vida, del mundo, de tu trazo de vida, pues, has enfrentado estas situaciones y has permanecido en lo que has creído. Y creo que eso demuestra por qué 26 años, ¿no? Sí. Eso demuestra por qué 26 años y que no son fáciles y que, bueno, me imagino que como esta experiencia has tenido muchas y que seguramente te han retado y que has permanecido dentro del contexto de lo que crees. Así ¿no? es. Que es Jesucristo. Y algo, fíjate que muy interesante que mencionabas hace rato y quisiera yo hacer el apunte, que ese es el reto de este programa Hablando de la Verdad, ¿no? Queremos mostrarle a todo el mundo, a todas las personas, que hay una verdad que es creciente, que es una verdad genuina, que estamos hablando de Jesucristo, que Él verdaderamente vino al mundo y dio su vida por nosotros. Y lo que decía hace un momento el pastor, que me pareció muy interesante lo que mencionabas, es que hay una eternidad de los que no deciden para seguir a Cristo, ¿no? Y esa eternidad es en un lugar llamado infierno, ¿no? Y esa es una verdad, amigos. Si tú no decides una vida con Cristo, es el destino que tendría la persona que no decida. Y los que deciden estar con Cristo, bueno, pues tienen una vida, pues, reinando justamente con Cristo. Dice en Apocalipsis, ¿no? Mar de cristal, calles de oro y muchas otras cosas que veremos en su momento. La verdad es que es algo interesante esto. Yo quería hacer esta anotación porque me pareció muy bueno el apunte que hiciste, ¿no? De esta parte de pasar la eternidad con y sin Cristo. Eso es muy interesante, ¿no? Bien. Oye, y dentro de esto, de los retos que tú has enfrentado como cristiano y como hijo de Dios, ¿qué consejo tú le darías a esta nueva generación? Hemos escuchado hablar de la generación de cristal, hemos escuchado hablar de los millennials, ¿no? Que hay muchos, en estas redes hay muchos, pues, ¿cómo le dicen? Memes, pues, videos de burla, ¿no? Yo le podría llamar así, hacia esta nueva generación, ¿no? Y esta generación de cristal, y a estas personas que no conocen, ¿no? De Cristo, y a los que conocen, a los que no conocen, ¿qué reto les esperaría conocer? Y a los que conocen, ¿qué consejo les darías para poder sobresalir y poder permanecer dentro del cristianismo y soportar esos retos, ¿no? Bueno, primero pues a todo aquel que está en una edad, vamos a llamarlo, en una edad en la que está siendo, pues está siendo como etiquetado, pues es lo que pudiéramos como decir, ¿no? Sí. Que él pertenece a esta generación. Esa generación se gana, ahora sí que como la era del TikTok, ¿verdad? Y no hablo de todo lo que sale en el TikTok en general, sino me refiero a que en el TikTok tú agarras a alguien o lo pierdes a alguien así rápido, a eso me refiero.
que en cuestión de tantos segundos tienes que transmitir un mensaje, tienes que transmitir una verdad, tienes que transmitir, aunque se usa para todo tipo de bromas, memes, todo, ¿verdad? Pero estoy hablando cuando tú quieres transmitir algo que quieres llegar a una persona. Bueno, esta generación es como la generación del TikTok, que tienes que llegar a ellos rápido, o sea, tienes que enganchar con ellos rápido, porque si no los perdemos. Es una generación que está sobreinformada, tiene información de más, pero de una manera mal colocada. ¿Por qué mal colocada? Porque hay algo que nunca va a cambiar, que se llama formación. La formación no la podemos cambiar por información. La información puede llegar a toda esa generación y es una generación muy informada. Incluso te cuestionan, te dicen, estás hablando de un tema y ellos ya están viendo en un celular y están así, no, mira, esto es, o sea, ellos quieren tratar de ser entendidos de una forma sin formación. Quiero decirles que no existe una información que pueda trascender en la historia si no tiene una formación detrás. ¿Por qué? Porque la formación es la que hace que el carácter de un individuo, el carácter de una nación, el carácter de una ciudad pueda crecer. Por eso toda esta generación está siendo informada de una forma así muy excesiva. Hay información de todo, pero sin embargo la formación sigue estando en el hogar, la formación sigue estando en las instituciones en las cuales trabajamos a favor de la familia, de la unidad, a favor de todo lo que tiene que ver con el carácter del individuo. Creo que el carácter, si no se forma, entonces esa persona no podrá establecer ni una familia, ni un matrimonio, ni un trabajo, ni nada. ¿Por qué? Porque está trabajando sin carácter, y creo que es un riesgo muy alto que tenemos en esta generación. Creo que hay que trabajar con el carácter de nuestros hijos, el carácter de esta generación, y esa es la parte más fuerte, o el consejo más fuerte que podemos decirles a esta generación. Déjense formar por sus padres, déjense formar por aquellos que los tienen como empleadores. Todos quieren hacer dinero y quieren alcanzar metas, y yo siempre les digo, espérate, primero sabe desde abajo cómo se construye algo, primero trabaja, primero ten un jefe para que te haga responsable en horarios, en tiempos, que te exija, que te haga crecer. Primero sé formado para cuando tú tengas que sentarte en una posición, tú no vas a poder menospreciar lo que está abajo. Cuando muchos dueños de empresas, nosotros somos asesores de muchas empresas, y nosotros vemos el mismo problema en los hijos que no fueron formados, en que no conocen la estructura del lugar. Cuando toman la posición, gobiernan a ciegas, porque no saben lo que gobiernan, no entienden el núcleo realmente del negocio de sus padres, y por eso las empresas fracasan, las escuelas fracasan, muchos proyectos fracasan debido a la falta de formación. Sí, y esto que mencionas, fíjate que es real, ¿no? De esto está adoleciendo esta generación, de la formación, ¿no? De esta formación, y es verdad, o sea, hay una sobreinformación, y la parte de formarse trae consigo esta falta de responsabilidad, o de querer tomar una responsabilidad, porque aparte no conocen que es una responsabilidad. Eso trae estas consecuencias, y pues eso nos han llamado esta generación de cristal, ¿no? De que con cualquier cosita se hacen así como que ya no pudieron, ¿no? Pero me parece un excelente consejo, ¿no? La parte de formarse y dejarse formar. Así es. Creo que nosotros aún podemos decir que somos de la generación que nos formaron, ¿no? Nos formaron, y estamos pues construyendo constantemente. Yo quiero mencionar algo acerca de algo que a mí me parece importante mencionarlo en relación a la vida de mi pastor y amigo Pedro Gómez, ¿no? Hay algo que se llama el principio de Peter, y esto menciona o dice que es el nivel de alcance de competencia, es decir, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y tengo el ánimo de decir que en la vida de nuestro amigo no ha llegado ese principio todavía sigue construyendo, sigue haciendo un montón de cosas, no lo vemos parar, hay un montón de proyectos en las manos, y inversiones, negocio, proyectos dentro del reino de Dios, evangelización, restauración de familias, ¿no? Proyectos de altares familiares, que ahorita están en un tema importante por lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Me gustaría mucho que si pudieras cerrar con los proyectos que tú consideres
que están ahorita en este momento en tus manos, que seguramente vendrán muchos más, pero los que están ahorita, ¿no? ¿Cuáles serían esos proyectos importantes que te gustaría transmitir a nuestro público? Bueno, número uno, los proyectos, nosotros trazamos el buscar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en Juan 12:26, que dice: el que me sirve, sígame, y donde yo esté, estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Servir a Dios no es hacer lo que queremos, es buscar la voluntad de Dios en oración. Para eso conoce uno a Dios. Por eso hablaba de la inmadurez hacia la madurez. La madurez solamente es cuando vas conociendo la voluntad de Dios a través de la palabra, y cuando Dios establece en tu vida una directriz. Entonces, número uno, estamos en esta tierra para poder ayudar a los demás. ¿Cómo? Para que conozcan de Cristo y no pierdan su alma, que se vaya a ese lugar de tormento, sino que su alma pueda ir al diseño original. En Eclesiastés 11 encontramos: el polvo vuelve a la tierra como era, que es este cuerpo, este estuche. El polvo volverá 2 metros bajo tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cada ser humano somos creados, espíritu, alma y cuerpo, y esto es algo que está en toda la sociedad del mundo, y por lo tanto, nosotros, al ser creados de parte de Dios y enviados, el vehículo de la salvación es Jesucristo, y a través de Jesucristo es que puede regresar el Espíritu a Dios que lo dio. Y a los retos más grandes tienen que ver con la salvación del ser humano. Hemos participado en proyectos desde el Estadio Azteca, desde organizando eventos para el Estadio Azteca hasta organizando eventos en pueblos, ciudades, rancherías, trabajando con gente en pueblos, trabajando con gente en lugares que son etnias, que aún tenemos que tener traductores para poder hablar a esas etnias, porque hablan dialectos, ni siquiera son idiomas, son dialectos. Pero ahí ha sido nuestra vida, ir como misioneros a lugares donde se pueda llevar estos retos. Estamos apoyando personas que llevan despensas todos los fines de semana, y una Biblia en cada despensa, para poder llegar a más de 4,000 familias que están en los lugares más pobres. Pero para financiar todo esto, también tenemos proyectos de alcance. En este año, ahorita hay un proyecto muy, muy grande. Van a venir 20 empresarios de reconocidos a nivel internacional, gente que Dios ha levantado de una manera muy grande. Van a ser reunidos en México, y nos toca ser parte de esa organización. Nos toca ser parte de ser pues anfitriones aquí en México de este reto. Vendrán de Singapur, de Japón, de Israel, de Australia, de Corea del Sur, etcétera. Son muchas naciones, de Estados Unidos, personas para venir a una capacitación específica para que podamos producir proyectos productivos para la gente también que ha quedado con falta de empleo, para la gente que cómo crear finanzas, cómo poder desarrollar finanzas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque también para hacer grandes planes se necesitan grandes finanzas. Ahorita tenemos otro proyecto en Cancún, México, y este proyecto es grande, es para la ciudad también, y estaremos trabajando ahí. Y estamos trabajando, son varios proyectos, pero estos son así los más representativos. También viene desde África una persona que hace unos minutos antes de empezar la entrevista estábamos con él está en África y nosotros aquí en México platicando. En octubre de este año tenemos otro reto de llenar un estadio con él para hacer eso específicamente, sanidad, milagros, y que más gente conozca de Cristo. Y así el año ya se está llenando de todo aquello que tiene que ver con trabajar a favor de la restauración y la sanidad de nuestro amado México. Qué bueno, la verdad es que es un gusto, ¿no? Saber que hay manos trabajando, hay manos generando inversión para justamente extender el reino, ¿no? Que esto es parte de lo que nosotros queremos transmitir en este programa, hablando de la verdad. Eso es lo que queremos transmitir, el reino de Dios. Y saber que gente como el pastor Pedro Gómez está trabajando a favor de esto, nos ocupa mucho, y yo sé que en tu corazón está esta misma ocupación. No digo en tu mente, en tu corazón. Está esta misma ocupación de llegar a más personas y que más gente llegue al conocimiento de Cristo. Y creo que todos estos esfuerzos tienen ese único propósito, ¿no? Que la gente sepa y conozca que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que sigue llenando la tierra con su gloria, y que nosotros
ese es nuestro único fin, y ese es el fin de este programa al que queremos nosotros seguirles invitando a que ustedes nos sigan a través de las redes. Ustedes ya saben que estamos en Facebook, en YouTube, y bueno, van a encontrar algunos extractos de esta buena entrevista que acabamos de tener con el pastor en las diferentes redes. Es un gusto haber compartido con ustedes esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias. Es un privilegio y un gusto ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y también gracias a todos aquellos que nos ven. Gracias por este tiempo, estos minutos tan valiosos que nos han regalado. Y por favor, compartan esto con alguien que ustedes sepan que lo necesita. Gracias, Mario. Que Dios bendiga, prospere en gran manera este proyecto tan bello, tan hermoso que ya nació. Ya vimos la luz del proyecto. Hay un tema en televisión, ¿verdad? Que dicen que es la patadita de la suerte. No sé si quisieras hacernos el honor de darnos esa patadita de la suerte. Con mucho gusto. Para nosotros lanzarnos con todo. Este proyecto nace justamente aquí y es un privilegio haber contado contigo y con tu presencia. Hay un vínculo de amor entre tu persona y la mía, tú lo sabes, lo he dicho abiertamente. Y no lo niego ante las cámaras. No, hay un vínculo de amor y esa es la realidad. Yo cuando llegué a colaborar, a participar con el pastor, bueno, fue un tiempo de mucha enseñanza, ¿no? De mucho aprendizaje, y bueno, pues aquí gracias a Dios ahora estamos con este proyecto. Y pues no sé si nos quieras hacer ese honor de darnos esa patadita, ¿verdad? Con mucho gusto. Para todos, que podamos seguir con este gran proyecto que nació, como dije, en el corazón de Dios y lo ha puesto en mi corazón. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Les amamos mucho. Que Dios les bendiga. Padre, bendice cada hogar que ha visto esta transmisión, que ha visto, Señor, este programa, y llena sus hogares de ese amor que sobrepasa, Señor, todo entendimiento en la tierra, y que podamos, Señor, escuchar tu voz y podamos, Señor, recibirte en nuestro corazón, y que podamos, Señor, hablar contigo y expresar todo lo que sentimos dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que Jesucristo gobierne y haga de nosotros cada día una mejor persona. En el nombre de Jesús, este programa sea bendecido y cumpla su propósito en todo lugar donde llegue. Amén. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Bye.